Eso es lo que pasa en tu cuerpo cuando dejas el azúcar por una semana, 15 días y 30 días. Recuerda que el objetivo como tal cuando queremos dejar el azúcar no es dejar el azúcar para siempre en la mayoría de los casos, sino que simplemente cortes esa dependencia, que cortes esa adicción y que cuando quieras consumir azúcar sea por tu decisión, pero que no sientas que te controla a ti. Los beneficios claros, de una vez te los digo, cuando dejas de consumir azúcar con tanta frecuencia, el primero de todos es que vas a sentir que mejora tu estado de ánimo y que ya no están arriba y abajo, es decir, es mucho más estable. Segundo, vas a sentir que tienes más control en cuanto a la alimentación, no vas a sentir tanta adicción todo el tiempo. El hambre, esas ganas de estar comiendo cada 3 horas va a reducir considerablemente y vas a sentir mucho más estabilidad. También vas a sentir que desinflama tu cuerpo cuando en este caso esta azúcar te genera esa inflamación. También vas a notar que si te sale acné puede que mejore considerablemente. A mí personalmente, cuando he dejado de consumir azúcar cambió radicalmente los granos que me salían. De hecho, hoy por hoy, como no suelo consumir tanta azúcar, el día que puntualmente consumo mucho azúcar, porque hay momentos puntuales donde a lo mejor lo consumo, inmediatamente al día siguiente lo veo reflejado en mi cuerpo. Antes para mí era totalmente normal tener acné, tener granos, para mí era como lo normal, pero cuando dejé de consumir tanta porquería, dejé de consumir tanta azúcar, inevitablemente mi piel fue mejorando considerablemente, hasta que llegó un punto en el que noté que había cambiado radicalmente y cuando consumía alimentos ultraprocesados, sobre todo azúcar dulce, con más frecuencia, era cuando pum, inmediatamente al día siguiente salían granos. Así que si puede ser tu caso, que suele ser el caso de muchas personas, en ese caso va a mejorar considerablemente. También otra de las ventajas es que te va a gustar más la comida real. Ten en cuenta de que cuando consumes azúcar con mucha frecuencia, el sabor de los alimentos de su forma natural te gusta menos, precisamente porque tu umbral de sabor, umbral de dulzura ha aumentado. Y esto hace que cuando consumas alimentos naturales no te guste tanto el sabor porque te faltan como ese toque, ¿no? Como que están muy simples. Y cuando dejas de consumir tanta azúcar, automáticamente vas a reconectar más con el sabor de los alimentos de forma natural. Y de hecho, cuando empieces a consumir alimentos nuevamente muy azucarados o el azúcar como tal, directamente es que no te va a gustar. Y ese suele ser uno de los beneficios principales que vas a encontrar tan pronto dejas de consumir azúcar. Pero, ¿qué pasa el primer día? ¿Qué pasa la primera semana? ¿Y por qué es tan difícil desengancharnos de ese sabor dulce? Primero, ten en cuenta que a nuestro cerebro le gusta lo dulce, básicamente porque era un mecanismo de defensa durante muchísimos años. Ten en cuenta que la hambruna era la principal causa de muerte del ser humano, por tanto desarrolló una forma de poder almacenar energía en forma de grasa. Entonces, cuando en este caso los antepasados tenían la opción de consumir bastante azúcar, automáticamente su cerebro fue empezando a tener esa señal de que cuando ve algo dulce tiene que ir a por él y le gusta porque eso asegura su supervivencia. Es como por ejemplo el instinto como tal. A ti cuando te gusta una persona, tú no decides que te guste directamente, sino que simplemente sientes cosas por una persona, precisamente porque tu naturaleza te incita a que lo hagas y te incita a lo mejor a que te llame la atención una persona para procrear. Esas son cosas que están más allá de lo que nosotros podemos controlar y simplemente son cosas que sientes. Así que independientemente de que te guste o no el azúcar, es algo que está allí dentro de nosotros y tu cuerpo va a tener esa tendencia a consumir cierta cantidad. Pero una cosa es la adicción y otra cosa es que lo hagas moderadamente. Por eso siempre vas a sentir placer a consumir algo dulce. Pero el nivel de dulzura, es decir, cuánta azúcar o qué tan dulce puede ser un alimento o una comida en concreto, dependerá de la adicción personal y el consumo frecuente de lo que tú hagas concretamente de dicho alimento. Entonces, ¿qué pasaría si el día de hoy dejas el azúcar y dices voy a dejarlo temporalmente para dar ese reset de mi cuerpo y tener más control y decidir consumir azúcar cuando yo quiera, pero quiero hacer ese reset y no depender de él? Pues bueno, los primeros 3 días suelen ser los más difíciles, podemos englobarlo en una semana, pero los primeros días son los más complicados. ¿Por qué? Por hábitos y adherencia. Ten en cuenta, y te pongo un ejemplo muy claro, es cuando las veces que tú comes a lo largo del día depende mucho de tus hábitos, tu costumbre, tu cultura. Si tú te acostumbras a comer 3 veces al día, tu cuerpo está adaptado a ese número de comida y te va a hacer dar hambre 3 veces al día. La grelina, que es la hormona que segrega el estómago principalmente para que tu cuerpo, tu cerebro, percate de que el estómago está de más pequeño y te hace generar un poco más de hambre. Esa grelina se va a liberar tantas veces en el día como tú comas. Si tú comes 3 veces al día, a una hora en concreta, a esa hora automáticamente tu cuerpo va a tender a segregar más grelina. Si comes 6 veces porque empezaste a cambiar tu dieta, al principio te vas a sentir incómodo con ello, pero automáticamente cuando van pasando los días, tu cuerpo va a empezar a generar estos picos y te acostumbras a comer 6 veces. Si cambias de país, si cambias de trabajo y tienes otros horarios para comer en ese momento, el primer día lo vas a pasar mal porque tus horarios personales son muy distintos. Pero a medida que te acostumbras a ese trabajo, a esa nueva cultura, a ese nuevo país, vas a empezar a comer a esas mismas horas
porque tu cuerpo se adapta. Entonces, esos primeros días para generar esa adaptación es lo que más va a costar, sobre todo a nivel mental, porque las hormonas, en este caso la grelina, va a llegar a tu cerebro y te va a decir, oye, tengo hambre, come. Y automáticamente si vas a dejar de comer una comida al día, pues lo vas a notar. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues con el azúcar pasa exactamente lo mismo. Y te quiero hacer un ejemplo muy significativo, que son los perros de Pavlov, que es un experimento en cuanto a la psicología que se ha entendido bastante bien y nos sirve para entender el comportamiento humano y por qué tendemos a ser tan difícil que nos cueste en este caso adquirir un nuevo hábito o desengancharnos de otro. Ese experimento es muy conocido en la área de psicología. En ese experimento lo que hacía era que tenía una campanita, la comida y el perro. ¿Qué pasaba? Que el perro, cuando tú le pasabas la comida, automáticamente su respuesta era salivar, ya que la salivación básicamente es el inicio de la digestión y básicamente tu cuerpo se prepara para hacer esa digestión. Tú cuando sientes el olor de cierta comida es como que te apetece y en ese momento es cuando tu cuerpo se empieza a preparar para hacer esa digestión previa, ¿vale? Entonces, en ese experimento lo que hacía era que directamente le daba la comida al perro y empezaba a salivar y comía. Luego, ¿qué hizo? Activaba una campana que básicamente la hacía sonar, pero no generaba ninguna respuesta en el perro. Pero si lo acompañaba con alimento, con la comida, y a la misma vez agitaba, en este caso la campana, el perro empezaba a salivar. ¿Qué pasó? Que tiempo después lo que hizo simplemente fue quitar la comida. Y simplemente con el sonido de la campana el perro salivaba porque asociaba a su cerebro de que la comida está asociada con la campana. Por tanto, si suena la campana es porque viene comida. Y tú lo puedes hacer con tu perro o con cualquier animal. De hecho, cuando tú le enseñas a hacer un truco, suelen utilizar este tipo de patrones mentales para que de esta forma pueda aprender un nuevo truco o una nueva educación como tal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un hábito, muchas veces no es solamente el azúcar como tal, sino el detonante. Por ejemplo, llegas a casa después de trabajar, después de estudiar, después de un día que tú consideres un poco intenso. Te sientas en el sofá. Cuando te sientas en el sofá, prende la televisión y como que te apetece algo. Dices, pues voy a comerme algo que esté en la alacena, vas a la cocina y pillas algo que te alegre ese momento. Unas galletas, algo dulce y te sientas mientras ves la televisión. ¿Qué es lo que pasa? Internamente lo que pasa es que tu cuerpo asocia el sentarse en el sofá con, en este caso, ver la televisión y comer. En un momento dado, ya cuando tienes esa costumbre, simplemente concentrarte en el sofá, automáticamente tu cuerpo ya quiere esa porción de azúcar, ¿vale? Porque estás acostumbrado. Entonces es mucho más importante que empieces a identificar cuáles son los detonantes que te implican a que comes azúcar o fumar incluso. Pero bueno, fumar es otro tema. En este caso con el azúcar, ten en cuenta cuando tienes esa adicción, qué ha pasado previamente que haya detonado, porque sabrás que en momentos puntuales, a cierta hora del día o cuando pasas ciertas cosas, automáticamente lo que quieres es hacer ese acto de comer algo dulce. Entonces, si puedes evitar esa asociación que directamente, ese detonante, directamente no vas a sentir esa sensación de azúcar. O si ese detonante tienes que hacerlo con frecuencia por lo que sea en tus áreas de tu vida, pues lo que tienes que empezar a cambiar son esos hábitos y dejar de consumir esta cosa dulce porque al final tu cuerpo lo va a asociar. Entonces suele ser bastante complejo. De hecho, de otra forma, los primeros semanas, los primeros días, sobre todo los primeros 3 días, 5 días, es cuando más va a costar. Entonces, si ya tienes los mismos hábitos de siempre, sigues siendo la misma clase de persona de siempre, muy probablemente cueste un montón porque vas a seguir teniendo un montón de detonantes a lo largo del día. Así que si tú, por ejemplo, quieres dejar el azúcar, empieza a dejar de hacer ciertas cosas que te detonan esa sensación de querer consumir algo dulce. Así que con eso vas a cambiar un montón. Si no puedes o si no lo haces o decides no hacerlo, ten en cuenta de que simplemente te va a costar más a nivel psicológico. Así que simplemente si te resistes, pues si lo resistes vas a empezar a dejar esta adicción. Sin embargo, hay que hacerlo fácil para poderla romper. Entonces, esta primera semana tu cuerpo aún va a generarte esa sensación de azúcar, esas ganas de estarlo comiendo. Tu cuerpo es mucho más glucodependiente, depende más de la glucosa, del azúcar, para tener energía. Entonces, cuando no consumes esta porción de glucosa, tu cuerpo te la va a pedir. Entonces, es lo más difícil los primeros días, la primera semana, luchar contra eso. De hecho, en nuestro reto de pierde peso en 30 días, hacemos una dieta enfocada en la pérdida de peso, en este caso con la dieta cetogénica, y quitamos todo el azúcar, quitamos todos los carbohidratos, ya que es una dieta que es bastante interesante para ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando quitas los carbohidratos como tal, al principio te genera un poco esa sensación. Pero una cosa la que me gusta de la dieta cetogénica, por ejemplo, es que quitas el azúcar, pero aumenta la grasa, y la grasa genera saciedad. Por tanto, no tienes esa sensación de hambre todo el tiempo, y es bastante interesante. Así que la primera semana te recomiendo que tengas otro tipo de actividades para que no hayan estos detonantes y lo que va a sentir tu cuerpo es esa dependencia inicial. Pero una vez
Pasas 2 semanas, tu cuerpo automáticamente va a reducir dramáticamente esa necesidad de azúcar y se va estableciendo mucho más, ya que a lo largo del día notarás que tu energía va un poco así. Más energía, consumes un carbohidrato, consumes más azúcar, al rato baja, vuelves y consumes y estás todo el tiempo así. Cuando dejas de consumir tanta azúcar, tu cuerpo se estabiliza mucho más y tienes una energía más estable a lo largo del día. ¿Qué beneficios vas a tener? Bueno, desde la primera semana lo que vas a sentir es que los antojos empiezan a reducir dramáticamente, pero bastante. Si tienes inflamación abdominal, vas a notar cómo desinflama tu cuerpo. Si por ejemplo tienes fatiga, tienes jaqueca, tienes dolor de cabeza, normalmente la primera semana suele continuar, incluso puede que aumente un poco, pero después de una semana va a reducir considerablemente. Y también te recomiendo que consumas suficientemente agua, que te mantengas hidratado a lo largo de esta primera semana, sobre todo porque vas a notar que quizás tu cuerpo se va a resistir un poco, pero es normal. La primera semana para todo es lo más difícil mientras su cuerpo se adapta. Después de esto, los beneficios vienen a aumentar. Por ejemplo, en los 15-20 días aproximadamente ya vas a notar que la comida te sabe un poco mejor, que la comida real como que ya te empieza a gustar más. Y en este momento es cuando vas haciendo esas adaptaciones, cuando a lo mejor consumías una cantidad de azúcar en el café, pues ya va reduciendo, o a lo mejor cuando consumes una fruta, pues ya tiene un mejor sabor que antes y sueles sentirte mucho más a gusto con lo que estás consumiendo en tu día a día. Por eso, si entiendes eso, sabrás que cuando quitas un hábito de golpe, dejar el azúcar, dejar algo, directamente lo que sientes el primer día no lo vas a sentir durante el resto de tu vida. Cuando empiezas a perder peso y tienes que comer una cantidad de calorías, lo que sientes al principio no es lo que vas a sentir por siempre. La primera semana para todos suele ser lo más complicado y suele ser la que va a determinar de que puedas continuar. Va a ser ese primer paso que quizás no va a ser que llegues a donde quieres llegar, pero sí te va a sacar de donde estás. Así que siempre es importante que des este primer paso. ¿Qué pasaría después de 20, 30, 40 días e incluso más? Durante ese tiempo es cuando viene lo mejor y es que se empieza a generar un nuevo hábito. No por los 21 días, los 21 días depende mucho de cada cosa, depende de la complejidad del hábito. Sin embargo, cuando llevas un mes aproximadamente y cuanto más tiempo pasa, más sólido va siendo tu personalidad, tu identidad, tus nuevos hábitos, tu nuevo ser, tu nuevo yo. Y esto va a hacer que cueste mucho más volver a recaer. Cuanto más vas teniendo esos hábitos positivos, hábitos saludables, en este caso con el azúcar, inmediatamente vas a notar que va a mejorar tu relación con los alimentos y también va a mejorar en este caso la inflamación, va a mejorar el sabor de los alimentos, va a mejorar tus niveles de energía, va a mejorar absolutamente muchas áreas de tu vida simplemente con reducir el azúcar. Pero Oswald, ¿dejo el azúcar para siempre? No. Si el fin de semana te apetece comerte algo dulce, hazlo, pero te vas a dar cuenta de una cosa, que el umbral de sabor, el umbral de dulzura habrá disminuido. Por tanto, esa tarta, ese pastel, ese postre que te comías entero, ya la mitad incluso te va a hostigar, te vas a hacer y vas a decir, buah, ya no quiero más. Simplemente con un par de cucharadas es suficiente y ahí es cuando tú tienes el control y es lo que estamos buscando y tú decides cuándo consumirlo y cuándo no, porque precisamente después de consumir una cantidad elevada de azúcar, cuando tus hormonas están bien, vas a notar que te empieza a incluso doler la cabeza, te sientes un poco mareado, porque es una cantidad importante de azúcar que has consumido, que antes quizás no lo sentía porque tu cuerpo estaba hasta arriba, pero ahora que tu cuerpo es diferente. Eres una nueva persona. Así que bueno, espero que te sea de mucha utilidad. Esto es lo que pasaría en tu cuerpo cuando empiezas a dejar el azúcar. Si en tu caso quieres dejar el azúcar como tal o quieres en este caso también perder peso y lo está asociado, te recomiendo que te pases por un programa de pierde peso en 30 días, que fue el que te comenté antes, que era con la dieta cetogénica, donde directamente allí nuestro objetivo, por un lado, el principal es que pierdas peso, pero sobre todo que aprendas de alimentación, que aprendas a crear tus propios menús, que aprendas a tener esa relación con los alimentos y a saber identificar qué es bueno para ti y qué no es bueno para ti y puedas implementarlo como un estilo de vida. Vas a encontrar diferentes dietas dentro del plan, de hecho contienen diferentes, para que en este caso tú puedas elegir, pero sobre todo tengas esa información para que desde el momento uno, desde que empieces con el plan, tengas un plan a seguir de alimentación y también de entrenamiento, ya que te incluye un programa de entrenamiento. Y ya te digo que en esos 30 días vas a cambiar completamente, en este caso tu estado de ánimo, vas a cambiar en este caso tus hábitos alimenticios y tu salud. Te dejo toda la información tanto aquí arriba como en la descripción de este vídeo. Y si es la primera vez que ves mis vídeos, no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima.